Encuentro del Consejo Federal de Inversiones. Allí participaron este mediodía 6 gobernadores, hablando específicamente de lo que a diario comentamos desde esta señal, que tiene que ver con la redistribución equitativa, el resguardo de la industria como uno de los ejes principales, alzando la voz para discutir del reparto de cargas e ingresos. ¿Cuánto se ha hablado en estas últimas horas del papel del gobierno nacional en su relación con las provincias? Allí estuvieron participando los gobernadores de 6 provincias, como decíamos: Entre Ríos, Santa Fe, Catamarca, Buenos Aires, Chubut y La Pampa. Todos con una misma línea respecto al pedido. El mismo Axel Kicillof, que fue uno de los que bajó línea política de alguna manera más directa contra el gobierno nacional, muy respetuoso, es lo que dijo Kicillof en la salida de este evento, con sus pares, ¿no?, que políticamente no compartían, ¿no?, algunas cuestiones, pero el eje fue reclamarle al gobierno nacional algunas cuestiones que tienen que ver con la planificación del desarrollo, que se ha parado, por cierto, en el interior productivo de la Argentina, este malestar histórico que se tiene con las asimetrías del costo de las tarifas, que han ido corrigiéndose de a poquito, pero sigue habiendo diferencias con el interior y el área metropolitana de Buenos Aires, y una cuestión que es eje, que es la falta de recursos para los gobernadores. Las rutas nacionales que atraviesan diversas provincias de la Argentina están algunas en una situación preocupante, porque han quedado con obras inconclusas y algunas otras con obras no desarrolladas, ¿no?, con la necesidad concreta de un canal exportador, como manifiesta el gobierno nacional. ¿Cómo exportar en un país que no tiene ferrocarriles adecuados y que todo se debe hacer por rutas? Entonces cuesta entender, ¿no?, esta política del gobierno nacional de liberar al azar a las provincias con rutas nacionales que le corresponden a la nación, porque es la principal característica que ha manifestado en lo económico este gobierno, es el carácter exportador. Bueno, muy bien. ¿Por dónde exportamos? Por las rutas. ¿Por qué rutas? Por rutas nacionales. Bueno, algunas tienen un estado lamentable. Y los gobernadores atados, ¿no?, respecto a la no participación, no habilitar la participación de privados para terminar las obras que tienen un 60, 70, 80% de avance, y tampoco Nación no articulando ninguna gestión. Nosotros aquí en el sur de Córdoba tenemos sobrados ejemplos de situaciones que tienen que ver con obras que debe hacer la Nación inconclusas, pero tampoco con una decisión concreta. Se habló también, el testimonio, tenemos el testimonio de los gobernadores que estuvieron allí, de este super IVA, ¿no?, que decíamos ayer, que ha instalado en la discusión el ministro de Economía Caputo. Pero bueno, vamos a ir por parte, vamos a escuchar al anfitrión, a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos, hablando de lo que significa este contexto de un evento que reunió a gobernadores de las provincias argentinas. Vamos a escucharlo. Que es gran salidor. Por supuesto que también tenemos que ser muy humildes, ¿no?, sobre todo aquellos como yo que hemos transitado y que hemos tenido responsabilidad, altas responsabilidades en distintos niveles, en distintas oportunidades en nuestro país. Tenemos que entender que el nivel de complejidad que tiene resolver los problemas de la Argentina tiene que evitar la posibilidad de creernos que tenemos la precisa, que podemos con el dedo señalar qué está bien y qué está mal, porque claramente lo hemos comprobado cuando nos ha tocado gobernar, que esto es muy difícil. Y que verdades, lo dijo Axel, que verdades contundentes en el pasado de repente se transforman en otros paradigmas. Hoy el mundo se está cerrando, pero a pesar del discurso, la Argentina sigue siendo uno de los países más cerrados del mundo en términos del peso del comercio exterior en su Producto Bruto, que es como hay que medirlo.
¿Y cómo no serlo si somos de los pocos países en el mundo que graban sus exportaciones? Claramente no tenemos esa visión de apertura en términos de que nuestro comercio exterior tenga más peso en la economía. Talón de Aquiles para el gobierno nacional, ¿no? Esto que hablaba Rogelio Frigerio respecto a las características de exportación que decíamos en el comienzo, ¿no? Como también lo corro al gobierno de Milei, que tiene año y medio en el poder, cómo cambiar una estructura histórica en la Argentina que ha sido de trabas, ¿no? De manera recurrente. Rogelio Frigerio, también el gobernador de Entre Ríos, ha tenido muchas idas y vueltas, allí está la foto, ¿no?, de todos los gobernadores presentes. Ha tenido muchas idas y vueltas con el gobierno nacional. La condonación de deuda recíproca, nada ha pasado con Entre Ríos, que ha negociado Frigerio. Ruta 18, Ruta 14, nada, ¿no? Con promesas de arreglos, nada. Claro, qué momento para los gobernadores, qué posición tomar. La posición de Frigerio es dialoguista, ¿no? Es de estos gobernadores que dialogan. Pero ¿cómo se paran ante el gobierno de Milei con esta forma de hacer política del presidente? Sigue hablando en la segunda parte el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Y hablando de cuestiones fiscales, por supuesto que recogemos el guante para trabajar en una agenda de reformas que avancen hacia una política tributaria menos regresiva y que apunte a mejorar nuestra competitividad. Lo estamos haciendo. Cada uno en nuestras provincias. Yo creo que es el momento de sentarnos, todos los gobernadores, el gobierno nacional, incluso los intendentes, y ver cómo hacemos para darle alivio fiscal a nuestro sector productivo, castigado sector productivo de la Argentina. Yo creo que incluso si no convoca el gobierno nacional, tenemos que hacerlo nosotros. Bueno, esto recoge el guante, Frigerio, respecto a lo que mencionó Caputo ayer con el tema del IVA, este super IVA del ministro de Economía planteado ayer, con este IVA 21, ¿no? Históricamente IVA 21%, que 9% se lo queda Nación en características de coparticipación, el 12% a las provincias. Bueno, esta es la propuesta, ¿no? Nación suelta ese 12% para que allí se metan ingresos brutos, bueno, y se arbitren todas las necesidades de las provincias. Gran tema de discusión. Habla el gobernador Axel Kicillof, también presente en esta cumbre. Nacional, una importancia tal vez mayor por contraste, ¿no? Tal vez mayor por contraste. Me comprometí a no ser demasiado polémico, pero quiero decir que hay ciertas cosas que la Argentina de hoy necesita imperiosamente, como, por ejemplo, una discusión de fondo, una discusión federal, una discusión inclusiva, una discusión que abarque sector público y sector privado acerca de cuál es la orientación que debe tomar el desarrollo argentino, la estructura productiva argentina, la matriz que vamos a tener en el país, en una coyuntura, digamos, tan incierta, tan inesperada, tan novedosa. Entonces, evidentemente, esto hay que resolverlo discutiendo, pensando, analizando, aportando de manera democrática, de manera participativa, de manera federal. Cualquier otra búsqueda de solución va a ser un fracaso y no va a ser una solución. Uno de los más enfáticos fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires por sus diferencias políticas claras, por cierto, con el presidente Milei. Sigue hablando el gobernador de la provincia de Buenos Aires allí en el Consejo Federal de Inversiones en la ciudad de Paraná. Pero acá en la Argentina tenemos una política económica que está en las antípodas de esto. Pareciera que la producción nacional, el trabajo nacional, lo que hacemos en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, que es la principal provincia industrial y también agrícola la Argentina. O sea que, pero no hay unas políticas de cuidado de eso. No digo proteccionismo, como hay en otros países ya abiertamente, pero al revés. Hemos visto ir a buscar tratado de libre comercio en esta coyuntura
que está a contramano de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Así que a mí me parece que dos cuestiones, para ser muy breve. Una que está en riesgo. Bueno, lo que están cuidando todos los países. En esta etapa se han perdido 13.000 empresas, 440.000 puestos de trabajo entre formales e informales. Son números realmente excepcionales, por lo malos, en una perspectiva histórica muy larga. Bueno, allí estaba el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hablando de estas cuestiones, ¿no? De las diferencias concretas que tiene con Nación y de las asimetrías que siempre hablamos con las provincias. También participó el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil. Esto decía. Un ejemplo, nosotros presido la región del litio que hemos conformado con Salta y Jujuy, 3 gobernadores de distintos partidos. Y bueno, había una proyección de 15.000 o 20.000 dólares la tonelada de litio, pero hoy está a 8.000. El petróleo, bueno, creo que ha bajado más de 60. Creo que tampoco podemos ser un país que solamente exportemos commodities. Tenemos que generar ciencia y tecnología, porque bueno, si no, no hay futuro, y para eso también hay que invertir. Creo que el proceso del gobierno nacional de los próximos años también tiene que ver con la discusión de las rutas nacionales, qué es lo que vamos a hacer con el transporte de la energía, cuáles son las responsabilidades, y hablábamos anoche y esta mañana con los colegas de la Nación, y cuáles son las responsabilidades de las provincias, para que la gente entienda cuál es el rol de cada uno, ¿no? Bueno, ahí está, lo manifestaba el gobernador Jalil, ¿no? Respecto a estas cuestiones y a la discusión y a la agenda pública, ¿no? Rutas nacionales, el transporte, la energía, y dividir las responsabilidades de Nación y provincia, que están, por cierto, muy, muy difusas. Estuvo Nacho Torres, el gobernador de la provincia de Chubut, también allí en Paraná, y esto decía. Estamos discutiendo algo que hace 200 años venimos planteándonos como país. Un camino hacia una Argentina federal. Y cuando uno piensa cuál es el fondo de esa discusión, no es una discusión netamente de recursos. Lo que estamos discutiendo son derechos y obligaciones. Estamos discutiendo si tenemos la capacidad de salir de esa Argentina pendular, que cada 4 años la queremos refundar, y tener una agenda de desarrollo seria a mediano y largo plazo, donde somos las provincias, donde es el mal llamado interior de la Argentina, quienes tenemos la responsabilidad de trazar ese camino. Somos un país federal en los papeles, pero con asimetrías muy profundas, asimetrías económicas, sociales, educativas, de infraestructura. Tenemos una matriz fiscal que es profundamente regresiva, distorsiva y sobre todo centralista. Asimetrías profundas, la matriz fiscal asfixiante que tienen las provincias. 200 años hace que estamos hablando de esta cuestión, ¿no? Y no hay ningún vicio de solución. Puyaro también estuvo allí, el gobernador de la provincia de Santa Fe, y esto manifestaba. Porque quienes venimos del interior de la República Argentina, y en particular quienes venimos de pueblos pequeños de la República Argentina, yo vivo en una localidad de 5.500 habitantes del sur de la provincia de Santa Fe, sentimos que esa Argentina federal a veces solo tiene en cuenta a este interior productivo como un botín para que aporte recursos que nunca vuelven. Y la reflexión no tiene que ver con que nosotros, por la zona, por nuestro suelo, por nuestro cielo, por nuestros recursos naturales, no estamos dispuestos a hacer un aporte o a hacer un esfuerzo para tener una Argentina mucho más igualitaria.
tiene que ver con que sentimos que realmente Argentina tiene una oportunidad y esa oportunidad no la está realmente aprovechando. Allí estaba Puyaro hablando de las provincias como un botín, ¿no? Que lógicamente para que todos los recursos que genera se los apropie Nación y no vuelvan, ¿no? Este es un poco el eje de lo que se planteó en el Consejo Federal de Inversiones en Paraná. Cerramos con el gobernador de La Pampa, Sergio Silioto, que estuvo presente y esto es lo que dijo. Se ha puesto en esa falsa elección entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado, entre la primarización de la economía o la industrialización. Y el trabajo es cómo aunamos todos esos intereses. Porque tenemos que tener muy bien claro, el desarrollo del país tiene que ser, de una vez por todas, una causa colectiva, no de un sector, menos aún del individualismo. Esa panacea que hoy nos quieren vender pareciendo que resuelve todos los males. Y ahí donde tiene que estar, desde nuestro lado, un Estado realmente involucrado en hacerle fácil cumplir el objetivo que tiene el sector privado de arriesgar permanentemente. Cada día enfrenta un nuevo desafío. Es el Estado el que tiene que tener las políticas para ayudarlos a cumplir sus objetivos. Un Estado presente, un Estado involucrado. Varias de estas cuestiones fueron las que se manifestaron hace unas horas, ¿no? Allí en Paraná, en el Consejo Federal de Inversiones respecto a esto, a una búsqueda de una característica que tiene que ver con federalizar la Argentina. Lo hicieron hace unos días los intendentes, los gobernadores. Bueno, hay un movimiento muy interesante en las provincias de la Argentina. ¿Será esta una hoja de ruta hacia un verdadero futuro federal? Esperemos que así sea.